¿Cómo nos está yendo con nuestro sueño? ¿Sabías que existe y desde hace muchísimo parece que ha vuelto el sueño segmentado? Aun cuando los médicos siempre nos dicen tenés que dormir entre 7 y 8 horas, que es lo necesario para que tu cuerpo se resetee, descanse, llegar al sueño profundo. Ahora se habla del sueño segmentado. Estamos con Celia Darayo, médica neuróloga, especialista en sueño. ¿Cómo va, Celia? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy Un bien. gusto, sí, sí, sí. Qué interesante este tema, porque a mí me trae un poquitito Bueno, de alivio y ya te contaré por qué, pero contanos, en todo caso, definidamente, ¿qué es el sueño segmentado? bueno, yo te cuento un poquito. En la antigüedad, antes de que existiera la luz artificial digamos, y la posibilidad de obtener luz durante mucho tiempo, durante las 24 horas, Sí, era bastante habitual el sueño segmentado. ajá, En realidad las personas se hacían un primer sueño al poco tiempo de haber caído el sol porque no tenían la posibilidad de alumbrarse, y naturalmente les venía el sueño, dormían unas 3 4 horas, sí, por ahí se despertaban. En ese momento, bueno, había algunas actividades que en general se hacían, era frecuente en ese momento la actividad sexual en ese impas, y después se volvían a dormir hasta que otra vez el sol salía o hasta que ya habían completado las horas. La ajá, realidad es que la presencia de la luz nos modificó a todos las horas de sueño, la cantidad de horas, y el sueño se adaptó a tener toda una continuidad determinada por la era industrial, las actividades laborales de la era industrial y la posibilidad de poder alumbrarse y de tener la luz que permitía, digamos, seguir trabajando, seguir produciendo o tener actividades después que había caído el sol o muy temprano a la mañana. o sea, Eh, Celia, en la realidad es que el cerebro se puede adaptar, eso es lo que yo quiero transmitir. De hecho, sí, nosotros que hacemos medicina del sueño, los técnicos que trabajan de noche, hacen un sueño segmentado también. Duermen un ratito a la mañana y un ratito a la tardecita antes de irse a dormir, pero de día el sueño segmentado. Y de hecho se pueden adaptar mientras son jóvenes. ¿Qué es ajá, lo que pasó con la pandemia? Lo que pasó con la pandemia es que de golpe extendimos las horas que disponíamos para dormir por falta de actividad, sobre todo porque disminuyó bruscamente la actividad que sí, hacíamos. sí, Y de golpe teníamos mucho más tiempo disponible, y a partir del aislamiento social, y eso generó, al estar más horas por ahí para dedicarle al sueño pretendiendo dormir, lo que hizo fue segmentar el sueño. Bueno, voy a poder dormir 8 horas, pero por ahí la necesidad de uno es de 6 y no de 8. ajá, Entonces, ¿qué empezó a pasar? Al estar tantas horas en la cama, por supuesto, hacen un primer sueño que es un sueño efectivo, y después, si se despertaron muy tarde o extendieron la hora de levantarse a la mañana, bueno, claro. por supuesto que se despiertan y devuelven a hacer otro sueñito a la Claro. mañana o a la Celia, madrugada. Celia, pero quiero Esos preguntarte. son adaptaciones. Sí, Celia, Eh, una cosa que quería aclarar: sí, ¿cuándo hay que tener cuidado con el sueño segmentado? Hay que tener cuidado cuando esto provoca sobre todo angustia y alteraciones emocionales, ajá, porque en ese caso una causa de sueño segmentado es, por ejemplo, los trastornos de ansiedad y la depresión, que provocan despertar en medio de la noche, pero generalmente ese despertar no es un despertar tranquilo, sino que es un no, despertar con mucha angustia, con mucha preocupación, con síntomas emocionales, digamos, que es a lo que hay que prestarle atención, porque en ese caso sí requiere tratamiento. Si no son solamente, o claro. sea, tratamiento farmacológico, si no son solo ajustes de horarios que uno puede mejorar a la persona. ¿Mm? Bien, Celia, No sé si quedó claro. sí, 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 sí. Permitime esta pregunta. Los que, no digo los que somos insomnios, porque yo no soy insomnio, pero padezco alguna noche de insomnio. Ahora me quitaría el estrés si me decís que, bueno, que está bien el sueño segmentado. Ahora, ¿dónde queda aquel consejo médico o aquello que la ciencia determinaba diciendo sí o sí hay que dormir entre 7 y 8 horas de corrido para llegar al sueño profundo, que el organismo repare lo que tiene que reparar? ¿Dónde queda ese consejo entonces?
Claro, pero el tema es que se pueden juntar las 7 horas incluso en una siesta. Eso es lo que a veces uno piensa que tienen que ser 7 horas de corrido a la noche. Y a medida que vamos creciendo, eso es cada vez más difícil y además en algunos lugares, por ejemplo, bueno, en las provincias del centro del país, donde hace mucho calor, la siesta es un momento de recuperación del sueño, porque a la noche es un momento de mucho bienestar, donde la familia o donde uno puede por ahí hacer otras actividades porque está más fresco. También depende de cuestiones climáticas, depende de las cuestiones laborales. No es que las 8 horas tienen que ser de noche, ni siquiera 7, entre 6 y 8 es lo normal. Lo que a uno le permite desarrollar sus actividades normalmente durante el día, esa es la necesidad de sueño. Y además que es más o menos lo mismo que duerme en un fin de semana que no tiene que trabajar. Esa es la necesidad individual de sueño. Que en realidad, bueno, esto es lo que hemos visto que ha pasado en la pandemia, ¿no? O en el aislamiento social, que la gente de golpe se encontró con mucho más tiempo, y bueno, a veces pretendiendo usarlo para dormir, no, lo único que hace alargar el tiempo de horas que uno le dedica al sueño es fragmentarlo en vez de hacerlo más continuo. Ese es un poco el concepto que les quería transmitir. Sí, te consulto. ¿Cuánto tiempo antes deberíamos dejar el celular, que se ha convertido como en una especie de niñero, niñera, ¿no? Para nosotros los adultos. Entonces, ¿cuánto tiempo antes deberíamos dejarlo de lado? Si es que se puede dejar de lado. No, tenemos que dejarlo de lado entre 1 y 2 horas antes de irse a dormir, o por lo menos tenemos que evitar las pantallas cerca de la cara. De hecho, hay actualmente, bueno, cada vez más, ¿no?, publicaciones con respecto a que está afectando tantas horas de exposición a la luz azul, termina afectando de alguna manera hasta la visión, y genera contracturas y genera otras alteraciones, síndromes dolorosos. A ver, ¿cómo les explico esto? El sistema visual tiene unas células que están adentro de la retina que captan diferentes longitudes de onda del rango de la luz. Entonces, si estamos todo el tiempo recibiendo la luz en el rango azul, hay como una adaptación de la retina, y las que reciben el rango de la luz por el lado rojo, infrarrojo, por el lado de la luz roja, empiezan a disminuir, y eso puede tener un impacto a nivel cerebral. Entonces, lo que hoy por hoy están empezando a aparecer, todavía no está claro, pero aparentemente una persona que trabaja muchas horas frente a una pantalla, no estaría mal que al terminar el día se exponga un rato a una luz más roja, a una pantalla de luz roja, para un poco ayudar a compensar esa célula, ¿no? Y que el cerebro no esté tan orientado hacia la luz azul, porque eso aparentemente también afecta al sueño de alguna manera. Es ese delicado equilibrio que tiene que tener el organismo, que lo estamos perdiendo, bueno, sin saber, ¿no? Por estas cosas del mundo moderno. Claro. Yo tenía una pregunta más con el tema de la siesta, Celia. ¿Cómo estás? Buen día. Porque yo soy un defensor férrimo de la siesta mendocina. Los mendocinos hemos sido grandes habitués a las siestas. Y con el tema de las imposiciones comerciales, por ahí del horario corrido, por mejorar el transporte, la fluidez, me he encontrado con un montón de personas que dicen, bueno, ya está, ya me acostumbré, no duermo más, pero ya no soy el mismo, ya no rindo. ¿Qué pasa con los cuerpos ya acostumbrados a este sueño segmentado y por otras cuestiones tienen que romper con esa rutina? ¿Qué consejo podés darle para decir, mira, hace esto o aquello? ¿Qué puedo decir? No sé si se perdió la señal, si me viendo o qué pasó. A ver, te reitero la pregunta. Volviendo al tema de la siesta, que es un claro ejemplo de este sueño segmentado, te decía, ¿qué pasa con esas personas que ya están acostumbradas, por ejemplo los mendocinos que estuvimos durante tantas décadas acostumbrados a hacer la siesta mendocina, y de repente viene esta moda comercial de abrir horario corrido, como en otras provincias, y uno tiene que acostumbrarse a ese horario, digamos? ¿Qué recomendación le podemos dar para decir, mira, hace esto, hace aquello, distraete con esto? ¿Qué podemos? Porque para algunas personas, de verdad, te lo digo, es traumático. Tengo muchos amigos acostumbrados a la siesta que por hacer el horario corrido cabecean y se me duermen, de verdad. ¿Es cierto eso, sí? Exactamente. Bueno, otra vez
es una necesidad de adaptación que va a tener el cerebro. La realidad es que la siesta es una necesidad del cerebro, es una necesidad, sin lugar a dudas. Uno rinde mucho más si logra, aunque sea 15 a 20 minutos, tomar una siesta. Lo que podemos hacer en ese horario, lo más importante es parar la actividad por lo menos 15 a 20 minutos, abrir una ventana, hacer un ejercicio aeróbico rápido, qué sé yo, levantar los brazos, tomarse un café, respirar profundo. Esto rápidamente hace que se pase ese empuje de querer dormir y uno puede seguir trabajando, pero la realidad es que el rendimiento no es el mismo. Eso está muy probado. 15 a 20 minutos de siesta mejora muchísimo el rendimiento en la segunda parte del día. De hecho, los japoneses y en algunos países y algunas empresas incluso tienen los siestarios, o sea, para que sus empleados rindan, les permiten dormir una siesta de 15 minutos, 20. Con eso es suficiente. Claro. Con eso realmente es suficiente para aumentar el rendimiento en la segunda parte del día. Celia, ¿y hay que dormir o vale también que uno se recueste y que simplemente esté descansando el cuerpo? Estoy dormitando, estoy descansando Claro. los ojitos, dice. Vale también... Hola. Sí, te escuchamos corta bien. la comunicación, pero bueno, vale también que uno se recueste y a veces es nada, son 3 a 5 minutos que uno se duerme sin darse cuenta, pero eso es suficiente en general para hacer una recuperación. Ya recupera energía el cerebro, a veces en tan poquito tiempo. Bien. Entonces, Celia, a no ser que se necesite por un consejo médico, vos que sos especialista en sueño, ya no tendríamos por qué acudir a cualquier recurso para forzar la continuidad del sueño. Por ejemplo, la pastillita famosa que te invita a dormir más relajado, más de continuo. Hemos hablado de la pastillita Coco. Claro, Sí. claro, ¿no es cierto? ¿No haría falta eso? La realidad es que solo hace falta cuando hay algún problema específico, Claro. Por ejemplo de salud, y en ese caso es continuo, o uno puede usarla circunstancialmente, por ejemplo, qué sé yo, en alguna situación especial y que al otro día sí o sí tiene que irse, tiene que levantarse para trabajar, lo que sea, no sé, un evento, un accidente, alguna cosa que perturba el sueño, pero uno no puede interrumpir su actividad al otro día. Perfecto. Pero es circunstancial y siempre está bueno consultarlo con el médico, ¿no? Celia, para no acostumbrarse. Y respecto al azúcar, ¿viste? Dicen, por ejemplo, no comas chocolate antes de irte a dormir o nada dulce porque te altera más el sueño. ¿Esto es así? ¿Está vinculado directamente la alimentación o el azúcar horas antes de irte a dormir? A ver, todo lo que sea chocolate, café, té, bebidas cola, y ni hablar sin más si son azucaradas, por supuesto alteran digamos, son estimulantes de alguna manera. De hecho, no sé si algunos cuando le hacen las ecografías a los bebés, vieron que le dan a la mamá un poquito de azúcar para que se empiece a mover. Sí. El bebé es un estimulante también, el shock de azúcar en sangre. En realidad, hoy por hoy, precisamente la azúcar refinada cada vez está siendo más demonizada, sí. También desde el punto de vista metabólico, ¿no? No se aconseja para nada. Preferible azúcar natural, la que puede provenir de una fruta, que sería lo mejor, ¿no? Claro. Antes de irse a dormir. Una bebida muy dulce, y ni hablar si tiene hidratos de carbono y si tiene mucha grasa y todo, por supuesto que ya va a aumentar muchísimo el metabolismo y va a interferir en el proceso de dormir. Exacto. Celia, gracias, ha sido un gustazo tenerte aquí en el programa, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Chao, chao, hasta siempre. Celia Darayo, que es médica neuróloga, especialista en sueño.